A Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de llegar a su casa de oración y poder dirigirme a su pueblo, aquel pueblo que Él ha redimido con su sangre, y también a nuestros amigos que tanto amamos y deseamos pues que ellos pues vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en un futuro no muy lejano. A todos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y le pedimos a cada uno de ustedes pues que nos cuando entren en sintonía, pues que compartan con sus amigos, nos den like y así pues podemos obtener mejor este alcance. Alabado sea el Señor. Ahora voy a invitarles a que elevemos una oración a nuestro Señor. Gracias. Alabado sea Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nosotros recibimos y que hemos recibido, Señor, hasta este momento. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, también que tú, por medio de tu Espíritu, Señor, actives la mente de cada uno de nuestros hermanos y especialmente nuestros amigos, Señor, que simpatizan con nosotros, contigo y con tu palabra, Señor. Ellos necesitan, Señor, entender y comprender de que tienen que depositar su confianza en ti y que tienen que entregar su vida a ti, Señor, para que tú los puedas guiar a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has prometido, oh Dios, que tu palabra nunca retornaría atrás vacía, y por eso, Señor, te agradecemos de que nosotros podemos confiar en eso, usar nuestra fe, Señor, y entender de que estamos haciendo tu trabajo, tu obra, y que tú, oh Dios, bueno, vas a recompensar, aunque ese no es el objetivo nuestro, pero sí, oh Dios, tú siempre has prometido que tenemos que creer que tú eres recompensador. Gracias, Padre Santo, por eso. Señor, ahora dejamos todo en tus manos. Esperamos, Señor, que tú, oh Dios, nos bendigas, nos guíes, nos ilumines, Señor, nos dé palabra de vida para todas aquellas personas que necesitan de ti hoy. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. También, Padre, pedimos por cada hermano y cada amigo, Señor, que necesita la oración, que necesita, Señor, un toque tuyo, que necesita, Señor, entender de que todas las enfermedades, Señor, no son tuyas y que tú las permites, pero no las envías, Señor. Pero, Padre, sabemos nosotros que Jesucristo llevó todas las enfermedades en sus hombros, las llevó hasta la cruz del Calvario, las enclavó en ella, Señor, y por la llaga de Jesucristo todos nosotros hemos sido curados. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están afectados un poquito más, como dijéramos, pues, más graves o un poquito más serios, Señor. Tenemos a hermana Aida, Señor, hermana Gladys, Lucy, pedimos también por el hermano de Toledo, Señor, en Nicaragua por mi sobrina, Señor, allá Carolina, y también Cristi, Señor, que está un poco afectada de salud, Señor, y los nenes de Tete. Padre, gracias te damos porque sabemos que para ti no hay distancia, Señor, a las hermanas que están en Santo Domingo, Señor, y en Venezuela también, oh Dios, nos presentamos, el hermano mexicano, Señor, que nos llamó, Señor, y a su hijo que está en Wisconsin. Señor, pedimos por ellos, Señor, y cada uno de los hermanos aquí locales, Señor, que también están pasando por alguna dificultad física, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el médico por excelencia y que para ti no hay nada imposible. No importa cómo se llama la enfermedad, nosotros la reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y echamos todo espíritu diabólico, Señor, que trae enfermedades a los cuerpos. Señor, los echamos fuera en el nombre del Señor Jesús.
Padre, también pedimos por aquellos que tienen necesidad económica, Señor, tú sabes que hay mucha gente, Señor, en el mundo que necesitan, Señor, y algunos desafortunadamente, Señor, no tienen ni para comprar la comida del día, Señor, pero nosotros creemos, Padre Santo, que de la misma manera que tú nos bendices aquí, puedes bendecir a ellos allá. Señor, gracias, provee, Señor, abre puertas, abre, Señor, oportunidades, que ellos puedan ver, abre los ojos espirituales, que puedan entender, oh Dios, que en ti hay esperanza. Gracias, Señor, por ser bueno como eres. Gracias, Padre Santo. De nuevo, Señor, dejamos todo en tus manos, esperando tu bendición y tu guianza. En el nombre de Jesús. Amén. Praise the Lord. Vamos ahora a dejar a nuestra hermana Francis con nosotros, que ella tiene pues el estudio de la escuela dominical. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Bendecido sea Dios, hermanos, el Señor les bendiga en este día. Yo también le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede, que estemos aquí, que estemos aquí y nosotros estamos gozosos porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Su amor es eterno, su palabra es verdad, sus promesas son fieles. Podemos confiar en ella y nosotros seguimos testificando y dándole gloria y alabanza al Señor por lo que Él ha hecho hasta este Amén. Día. Hoy vamos a estar dando la escuela dominical y la lección en la unidad número 3, Hechos de los Apóstoles, la segunda parte, que es lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. La lección de hoy es el testimonio del Evangelio. Estamos continuando ¿cómo se dice? La defensa, o vamos a estar viendo la defensa del apóstol Pablo delante de sus acusadores. Bendecido sea Dios. La lección se encuentra en Hechos capítulo 21 del verso 26 al capítulo 22, verso 29. Y como le dije ya, se trata acerca de la defensa del apóstol Pablo, ¿verdad? Que en contra de aquellos que estaban acusándole. Alabado Bendecido sea Dios. La lección de hoy se llama el testimonio del Evangelio. O sea, el Evangelio es realmente, cuando usted y yo venimos al conocimiento del Evangelio, lo que Él hace en la vida suya y en la vida mía es un testimonio para aquellas otras personas que nos observan y que nos ven y que se preguntan qué le pasó a este o qué le pasó a esta. Es un testimonio y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto, el testimonio que él tiene que dar acerca del Evangelio, de la palabra de Dios, en lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que pasar, hermano. Fue uno de los más golpeados, el más que diríamos trabajó, el que más escribió tantas cosas, pero sin embargo fue bien golpeado en contra por aquellos que se oponían al mensaje del Señor. Y hoy nosotros vamos a estar viendo una defensa de él, ¿verdad? Cuando él está haciendo su trabajo antes de conocerle y después de conocerle, cómo empezó a predicar y enseñar y a hablar de la palabra de Dios y a testificar de la grandeza de Dios. Y por causa de esto, pues es acusado de que está fallando al templo, está en contra del pueblo judío, está hablando mal de ellos, está en contra de la ley de Moisés. Y esas son las acusaciones principales que le hace. Además que había estado llevando gente gentil al templo, donde no le era permitido, solamente en el atrio donde podían adorar a Dios. Así es que en su defensa él está testificando lo que realmente es el Evangelio. Nosotros vamos a estar viendo aquí en la verdad central, nos dice, antes de yo empezar, yo voy a pedirle al Señor la ayuda. Señor, en este momento, Padre amado, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, reconocemos y entendemos que nada podemos hacer sin tu ayuda, que somos inútiles, Padre amado, necesitamos de tu unción, de tu gracia, de tu poder, tu ayuda, Señor, tu presencia en nuestras vidas. En este momento, Padre amado, te damos gracias porque tú has sido bueno, tu misericordia
misericordia es para siempre, Lord. tu amor es eterno, tu perdón es real, Señor. Nosotros somos libres de todo lo que hayamos hecho, porque hemos creído en el poder de tu palabra y en el poder del sacrificio que hicieras en la cruz del Calvario. Y en este día, Señor amado, vamos a estudiar esta gloriosa experiencia que pasó el apóstol Pablo, y que nosotros pues hoy la recordamos, la estudiamos y queremos llevarla a que otros también la escuchen. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos bendiga, que tú nos ayudes, que tú abras puertas, abra los oídos, abre las mentes, los corazones, el deseo de la gente de escuchar Sí, la Señor. palabra, y que puedan aprender algo si es posible. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. La lección, el testimonio del Evangelio. Vamos a estar viendo la verdad central, ¿verdad? No solo es responsabilidad de la iglesia, sino de cada cristiano testificar sobre Cristo a los perdidos. Eso es muy claro, eso es una verdad clarísima, ¿ok? Muchas personas piensan que el que tiene que hablar a la gente, invitar a la gente y decirle del Señor es el pastor o son los oficiales de la iglesia. No, hermano. Cada hermano y cada hermana que ha conocido al Señor, cada persona que ha experimentado este nuevo nacimiento, tiene el mismo derecho que tiene el pastor, que tienen los oficiales, que tienen los diáconos, que tienen los hermanos de la iglesia. Todos somos responsables ante Dios de los perdidos, hermanos. Así que no piense que el trabajo es nada más que de uno. Nosotros todos tenemos que trabajar. El versículo clave nos dice Hechos 22:15. Esto es lo que el Señor le deja saber en un éxtasis que tuvo el apóstol Pablo, que él debía de ir, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, al apóstol Pablo se le aconsejó que él iba a ser testigo, hermano. Él quería ir a Jerusalén, él quería testificar de la grandeza, de las cosas grandes que Dios había hecho en él, cómo él se había convertido. Quería dejarle ver a aquellos que él perseguía, que había perseguido, que realmente él había sido transformado, había sido cambiado. Él ahora era diferente, como somos nosotros cuando conocemos al Señor. Somos transformados, somos cambiados, nuestra mente es renovada, tenemos ideas de buscar las cosas del Señor con más ahínco y con más deseo de seguir hacia adelante. Así es que a él se le deja saber que es necesario que él entienda que esto es así. Dice, serás testigo suyo de nuestro Señor Jesús a todos los hombres de los que has visto y has oído. Así es que nosotros somos responsables de todo lo que hemos visto y hemos oído. Así aquí vamos a estar viendo la meta de la enseñanza. Debemos relatar cómo Dios llevó a Pablo de perseguir a los cristianos a testificar poderosamente por Cristo. Mira, hermano, que ese testimonio glorioso que vamos a estar viendo del apóstol Pablo, a todos aquellos que quisieron oírlo, y aún a los que no quisieron oír, él les habló, hermano. Eso depende de usted. Usted escucha el mensaje, usted quiere recibirle, lo recibe; si no quiere recibirle, no lo recibe, pero usted se le da la oportunidad de que lo escuche, y después en aquel día cuando usted tenga que estar frente al Señor y él le pregunte, pero ¿qué te hice yo? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no escuchaste el consejo? ¿Por qué no retornaste cuando te desviaste? Entonces no vas a poder culpar a nadie, porque se te ha predicado, se te ha enseñado, se te ha dicho, y tú eres responsable de tu persona, y yo también de mi persona. Así es que es necesario que entendamos esto. Debemos de darnos cuenta de la necesidad de un compromiso con Cristo a pesar de los peligros que puedan acarrear. Usted y yo vamos a estar viendo hoy, y lo hemos visto porque lo hemos estudiado por muchos años y sabemos lo que aconteció, pero vamos otra vez de nuevo a repasar lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Y lo que hemos visto, y ver cómo trabajó con el apóstol Pablo y cómo puede trabajar con usted y conmigo, ¿verdad? Necesitamos entender esto, que tenemos necesidad de un compromiso con Cristo a pesar de los peligros que podamos acarrear, ¿verdad?
¿verdad? A Pablo, mire hermano, lo ataron de manos y pies, en lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Siendo un ciudadano romano, y no le hicieron un juicio. Y qué bueno, yo siempre admiro al apóstol Pablo porque él conocía la ley. No solamente conocía la palabra de Dios, sino que también conocía la ley de la ciudadanía romana que él poseía. Y por causa de conocer la ley, vemos que no lo pudieron castigar porque era ilegal sin haberle hecho un juicio, ¿verdad? Y sin averiguar primeramente lo que él había acontecido con él. Aquí vamos a compartir con otros nuestro testimonio, hermano, el testimonio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que Él está con sus manos extendidas, ¿verdad? Esperando que usted y yo escuchemos su voz y vengamos a Él. Dice, testimonio de Cristo a pesar de la respuesta de los oyentes. Usted y yo tenemos que testificar de Cristo. Si la gente quiere recibirlo bien y si no quiere recibirlo, eso es problema de ellos, pero usted y yo tenemos que salvar esa responsabilidad de que esa sangre caiga sobre nosotros. Bendecido sea Dios. Así que vamos a estar viendo la clase, como le dije, se encuentra en el capítulo 21, del 27 al capítulo 22 al 29. Como usted puede ver, es un montón de versos que yo no voy a tener tiempo en una hora, en menos de una hora, a llevar a cabo para leerlos completos, pero vamos a leer los que tengo aquí en el libro y después aplicamos la lección después de lo que hayamos leído. ¿Ok? Hechos 21-27 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así: pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y me tengo que detener aquí porque, como usted puede ver, está casi a finales del capítulo, ¿verdad? Ellos habían hecho un voto y Pablo, los líderes de la iglesia aconsejaron al apóstol Pablo porque estaban hablando mal de él, estaban diciendo que él, acusándolo de que él estaba en contra de la ley, en contra del pueblo judío y llevaba gente al templo, la ley judaica. La ley judaica, sí, y que llevaba gente al templo que no eran judíos, sino que eran gentiles. Entonces los líderes de la iglesia le aconsejaron que fuera con 4 personas que habían hecho un voto nazareo, que eso lo vemos en el capítulo, el número, no me recuerdo el capítulo ahora mismo, pero el número, yo lo tengo anotado ahorita, lo vemos, número 6:21, del 1 al 21 se encuentra, y entonces usted puede ver los requisitos, lo que demandaba, cómo había que hacer estos votos, y Pablo, los líderes aconsejaron al apóstol Pablo que fuera con esta gente y se presentara, que para que ellos vieran que él no estaba fuera de la ley ni fuera de lo que ellos creían en la palabra del Señor. Así es que por eso es que empezamos en este verso y dice así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano al apóstol Pablo, dando voces. Hermano, quiere decir que esta gente había una conspiración en contra del apóstol Pablo y ya estaban esperándolo porque ellos querían acabar con Pablo, ellos querían matarlo en ese momento, pero no pudieron, ¿verdad? Dando voces, escuchen lo que decían, estos que alborotaron decían: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esta acusación son asunciones de ellos. Ellos están asumiendo que esto es lo que ha acontecido. Verso 33 dice: entonces llegando el tribuno
porque se armó un motín y hubo un gran alboroto y ya estaban golpeando al apóstol Pablo, y esto llegó hasta el tribuno, que tiene que ver con el gobierno romano, ¿verdad? Y entonces dice, llegó a los oídos del tribuno. Dice, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Esto fue lo malo que hizo el tribuno. Dios usó al tribuno, hermano, con el propósito de salvar la vida al apóstol Pablo, porque de otra manera en este motín que estaba él metido no hubiera salido con vida, ¿verdad? Vemos que la gente, los que guardan, los levitas que guardaban las puertas, cerraron las puertas del templo para que no se fuese a derramar sangre y fuera el templo contaminado. ¿Ok? Dice aquí el verso, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Bueno, seguimos. Ahora vamos al 22:3, capítulo 22:3. Yo de cierto soy judío. Aquí está Pablo presentando su defensa. Pero a mí me gustaría terminar de leer esto. Espérese un momentito, porque pasan unas cosas aquí que no las puedo pasar. ¿Hasta dónde yo leí? Hasta el 33. Hasta el 33. Vamos a seguir. Dice, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Quiere decir que el tribuno defendió al apóstol Pablo de una manera para que no lo golpearan más y también para que no lo fueran a matar. Además, lo llevó a la fortaleza, que aquí nos habla el comentarista que era la fortaleza de Antonia, que había construido Herodes, y en honor a ¿cómo se llama? A Marco Antonio. Pero yo no tengo más detalles de ello, lo voy a dejar así. Entonces dice aquí, cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios, o sea, asesinos? ¿Ok? El tribuno pensaba que Pablo era esta persona. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, en este entonces lo que se hablaba era arameo, bendecido sea Dios, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció, verso 6, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se preguntaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor?
Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. ¿Okay? Ese es Ananías el que le está hablando. Esas palabras que era el texto, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? El versículo clave. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Este es Ananías que le está hablando. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y este es el Señor en un éxtasis hablándole a Pablo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos los de la sinagoga, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, él no guardaba la ropa de Esteban, sino de los que mataban a Esteban. Bendecido sea Dios. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y yo me voy a quedar ahí porque es too much, todavía falta más. Bendecido sea el Señor. Y oyeron hasta esta palabra, dice, ve, y dice aquí el verso 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Wow, hermano, ¿se da cuenta lo que sufre un hombre de Dios, una mujer de Dios? Los misioneros, los evangelistas, toda esta gente que va a diferentes partes del mundo, que usted casi no oye mucho aquí porque las noticias no le gusta presenciarlo, pero hay algunas revistas que se encargan de enseñarnos y decirnos de las cosas que le acontecen a los misioneros, a los pastores que van a otras donde Dios los llama a otros sitios, que sufren hambre, necesidad, mire hermano, de todo. Así es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Así que, como usted puede ver, vamos a poner esto en un resumen y a ver si me da el tiempo para hacerlo. La primera parte dice, perseguido por enseñar la fe. Él no fue el único que ha sido perseguido. Muchos fueron perseguidos. Y acuérdense que fue el perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y a veces a lo que uno dice, lo que go around, ¿cómo dice? Comes around. Lo que va alrededor, vuelve alrededor. Así es que da vuelta, vuelve a dar vueltas. Eso es, en otras palabras. Dice, acusado falsamente. Eso es lo último. Y eso es lo que está aconteciendo hoy, que mucha gente se está acusando falsamente. Vamos a estar viendo esta porción aquí que dice, yo le voy a dar la introducción completa y después entramos parte por parte. Dice aquí, estudiamos hoy la defensa de Pablo a las falsas acusaciones que le aplicaban. Pablo en su defensa acudió a testificar cómo Dios lo había sacado de perseguir la iglesia y a Jesús y a ser un fiel portavoz de las buenas nuevas de salvación. Eso era todo lo que Pablo quería hacer y estaba haciendo en este momento. A nosotros, como le aconteció a Pablo, debemos estar preparados para ser perseguidos por nuestra fe. Aún hoy hay muchos creyentes que son perseguidos y aún son muertos por la fe que practican y lo que testifican. Pero en la majestuosa, gloriosa y forma de manera que nuestro Dios se manifiesta y trabaja, la persecución puede abrir puertas para que otros crean en Él.
Nosotros lo vemos cuando aconteció la persecución, ¿verdad? Cuando a Pablo, los discípulos empezaron a irse de un sitio para otro y la predicación siguió con ellos y muchos conocieron al Señor, y por eso usted hoy y yo conocemos al Señor. Cuando nos presentamos en un tribunal, tenemos que jurar que vamos a decir la verdad, solo la verdad, ¿verdad? La verdad y solo la verdad. No hay chance para decir mentira, porque el que mienta en un jurado, en un tribunal, está como dice, que se le puede aplicar la justicia, porque no es correcto, no se debe hacer. Esto sirve de elemento contra el falso testimonio, que es un delito en el cual se puede castigar a un inocente con cargos injustos, como multas o encarcelamiento e incluso la muerte. Le puede acontecer cuando uno acusa a una persona falsamente. A través de la historia, muchas personas sufrieron así por seguir el plan de Dios. Ejemplo, los patriarcas, los profetas, incluso nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que fue acusado falsamente. Jesús nos da consuelo en su palabra. En Juan 15:20 nos dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que el Señor nos está advirtiendo y diciendo que lo que le hicieron a Él, también nos van a hacer a nosotros. Él dice que si al árbol verde le hacen así, cuanto más al árbol o la rama seca. Sus seguidores entendieron esto después de la muerte. O sea, los seguidores de Jesús, los discípulos, todos los que hemos seguido al Señor, hemos entendido esto después de la muerte y la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Para muchos, la persecución fue acusaciones falsas. En el estudio de hoy, Pablo fue acusado de irreverencia a la ley de Moisés y sus destinarios, los judíos. Así que ahí está la clase. Ese es ¿cómo se dice? La introducción. Vamos a seguir con las porciones. Hechos 21 del 26 al 29. Perseguido por enseñar la fe, acusado falsamente. Pablo en Jerusalén se reunió con el pueblo creyente, con los líderes judíos, donde ellos habían llegado a un acuerdo de que los gentiles convertidos no necesitaban seguir toda la ley judía. Ya eso nosotros lo estudiamos hace unas 2 o 3 semanas atrás. Bendecidos a Dios. Le aconsejaron a que apoyara a 4 hombres que tenían voto nazareo. Número 6, del 1 al 21, usted puede ver los requisitos y qué es lo que un voto nazareo tenía que hacer. No podía comer uva, no podía tomar vino, no podía recortarse el pelo durante el tiempo de su voto. Bueno, un montón de cosas más, ¿verdad? No podía comer las uvas, así que son tan ricas. Verso 27. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Verso 28, déjeme decirle que hoy en el 700 Club daban la noticia de que también en esta semana en Israel había habido un alboroto entre judíos en contra de los mesiánicos y de los cristianos. Así que las cosas nos están poniendo muy bien. Tenemos que orar, tenemos que seguir pidiendo al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas, que nos ayude a permanecer hasta el fin y que Él se glorifique en todo lo que nosotros podamos hacer. Bendecido sea Dios. Le echaron mano, dice en el verso 28, dice: dando voces, varones israelitas, ayudar, pidiéndole ayuda. Este es el hombre, ¿verdad? Cuando están buscando a una persona, este es el hombre. Dice que por todas partes, primeramente, enseña a todos contra el pueblo. Segundo, contra la ley de Moisés o la ley de judía, ¿verdad? Y contra el templo. Además, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar.
Estos fueron las falsas acusaciones. Lo acusaron de llevar a los griegos al templo. Los gentiles podían llegar al atrio más alto, más allá al atrio, exterior, y adorar allí. Donde los nazareos cumplían su voto, estaba más allá del atrio de los gentiles. Esta acusación fue probablemente porque los judíos de Asia habían visto a Pablo con Trófimo, ¿verdad?, que era de Éfeso, y creían que Pablo lo había llevado al templo. Estaban asumiendo algo que no había pasado, pero por causa de esto le estaban haciendo una acusación falsa al apóstol Pablo, y por esta razón el Pablo tiene que defenderse. ¿Qué le aconteció a apóstol Pablo? Bueno, Pablo es arrestado por causa de este problema, arrestado e interrogado. Hechos 21, del 30 al 36, nos dice así: al alborotarse la ciudad, escucharon las acusaciones en contra de Pablo y se desató un motín. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Le arrastraron. Mira, hermanos, cuando una persona es arrastrada, es golpeada, ¿ok?, fuera del templo, e inmediatamente los levitas, que tienen cuidado de abrir y cerrar las puertas, cerraron las puertas. Hicieron esto para evitar que mataran a Pablo en el templo e impedir así que se derramase sangre en el templo y fuera contaminado. El tribuno, que tiene que ver con el gobierno romano, ¿verdad?, dice, al oír del caso, intervino para detener el disturbio. Podían acusar, ¿verdad?, a los israelitas de que estaban haciendo ¿cómo se dice?, en contra de una sedición, sí, un motín, y entonces él quiso intervenir antes de que eso aconteciera. Creemos que esto fue un hecho de Dios para que Pablo pudiera testificar de Dios en Roma, o sea, de que el tribuno interviniera, lo salvara, lo rescatara y no permitiera que lo fueran a golpear más de lo que lo habían golpeado y que lo fueran a matar, ¿verdad? Eso fue un hecho de Dios. El tribuno ordenó arrestarlo, ¿verdad?, y que lo ataran, así no se escaparía de la justicia. Por un lado, podemos ver esto como parte de la ley, que tenía que ser así, pero también a la misma vez vemos que Pablo después, como muestra que él es ciudadano romano, eso era ilegal que se le hiciera a él. Así es que en parte pudo ser bueno, por otra parte no. Creemos que esto fue un hecho de Dios, ya leí eso, lo ataron con 2 cadenas y preguntó, el tribuno le preguntó que quién era y qué había hecho. Los acusadores hablaban todos a la vez y él no pudo entender la acusación. O sea, que cuando él preguntaba a todo el mundo como un gallinero, empezó a hablar y acusar a Pablo. Y el tribuno no pudo entender cuál era la causa, cuál era la razón. Y por esa razón, pues, llamaron lo cogieron, lo tuvieron que coger los soldados entre los hombros y cargarlo hasta la fortaleza para que allá pudiera ser interrogado y ver cuál era la causa. Pero lo habían amarrado, que era ilegal, a un ciudadano romano, sin haberle hecho juicio, ¿verdad? No podía entender la acusación. Fue así que fue llevado a la fortaleza de Antonia, construida por Herodes en honor de Marco Antonio. Versículo 35 dice: al llegar los gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. ¿Se acuerdan lo que le decían a Jesucristo? Crucifícale, crucifícale. Esto mismo se le aplicó al apóstol Pablo, que muera, que muera. Con este mensaje no había duda de que su intención era de matar a Pablo. Gracias a Dios por la intervención del tribuno, que de una manera u otra protegió su vida. Primeramente Dios, y después él lo usó a él para que su vida fuera protegida.
La segunda parte dice, testificando de Dios ante los demás. Hechos 21, del 37 al 22:5. La vida antes de Cristo, antes de ser cristiano, antes de conocer a Cristo. En esta porción podemos apreciar la ventaja que hay de que una persona pueda hablar más de un idioma. El tribuno se sorprendió de que Pablo hablase griego. La lengua griega era conocida en Roma, en Egipto y en Asia. Observamos el tribuno le cuestiona que si él había sido el que había levantado una rebelión con 4,000 asesinos o sicarios, ¿verdad? Versículo 39. Pablo, como él pidió que hablara, Pablo se defiende. Pablo dice, no, yo soy hombre judío de Tarso, de la ciudad de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Verso 40. Cuando se le permitió, Pablo habló al pueblo en lengua, ellos dicen aquí hebrea, pero en ese entonces lo usaba, era aramea. Versículo 22:1 dice, y escuche la astucia y la inteligencia del apóstol Pablo, porque a él dirigirse a ellos como varones hermanos y padre, estaba tratando de buscar el cariño y el respeto que se merecía, pero también ellos lo despreciaron. Cuando él dijo que había sido llamado para predicar a los gentiles, ellos dejaron de escucharlo. Bendecido sea Dios. Al oírlo hablar en su lengua hebrea, guardaron silencio. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, él está buscando como defenderse, como hallar gracia delante de ellos, se está identificando como uno de ellos, como que era uno de ellos, que él no estaba haciendo las cosas que ellos lo estaban acusando, pero sin embargo a ellos no les importó mucho eso. Su intención al llamarles padres y hermanos fue de declarar que era inocente de los cargos que se les hacían. Estableció su identidad y, haciendo uso de la educación que recibió de Gamaliel, había sido instruido en la forma más estricta del judaísmo. Era celoso de Dios como lo eran ellos también en este momento. Esto lo había llevado hasta consentir en la muerte de algunos como Esteban, y también había emitido su voto en contra de otros. Por supuesto que esto no se había hecho en la oscuridad. Todo el mundo, ellos conocían lo que Pablo le estaba diciendo. Ellos sabían que Pablo no estaba haciendo lo que ellos estaban diciendo, lo estaban acusando porque no querían que él siguiera predicando el evangelio y mucho menos que predicara a los gentiles. Bendecido sea Dios. Y ellos tenían el conocimiento de cómo él había actuado, obedeciendo al sumo sacerdote y a todos los líderes. Pablo se presentó como un judío que se oponía al camino, que ahora él era parte de él. Él se presentó que él era uno de los que se oponía a esto, pero ahora con este llamamiento que tuve del Señor Jesús, entonces yo he cambiado, ahora yo soy parte de él. Pablo conoce a Cristo. Hechos 22 del 6 al 13. Pablo relata su conversión. Hechos 22 y verso 6 dice: aconteció que yendo yo a llegar, cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. O sea, él está diciendo cómo fue que él vino al conocimiento de lo que él le llama el camino. Versículo 7. Y caí al suelo y una voz que me decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, porque toda persona que persiga a la iglesia del Señor y persiga a los creyentes y persiga a uno de estos pequeñitos, Jesús dice que se lo hacen a él. Entonces, cuando Jesús intervino y cuando Pablo tenía que oír la voz de Jesús, ¿ok? Para ser un apóstol, tenía que haber oído y ser testigo de Jesús. Entonces en este momento él tiene ese encuentro con el Señor. Bendecido sea el Señor. El hecho de que esto ocurría en el mediodía nos habla de algo sobrenatural, porque el sol al mediodía es cuando está más candente, cuando está en el cenit, como se conoce en la ciencia, ¿verdad? Y si algo había sobrepasado a la luz del sol, quiere decir que fue algo sobrenatural. Bendecido sea Dios. Ese es el punto más claro y más candente del sol en el día. Jesús nos dice en Mateo 21:44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Ok? Así que lo que le está aconteciendo a Pablo, eso mismo fue. Jesús se interpuso. Y eso era exactamente lo que él hacía con la gente antes. Y eso era lo que él hacía exactamente con la gente de antes. Y eso es lo que pasa, que lo que va around vuelve para uno. Sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús se interpuso en el camino de Pablo, y Pablo fue quebrantado en él. El Señor lo cambió inmediatamente, hermano. Él quedó ciego, ¿verdad? Necesitaba ayuda ahora para que lo llevaran a Damasco. ¿Ok? Necesitaba a la gente que andaba con él. Gracias a Dios que había gente con él. Y necesitó ayuda para que lo llevaran allá. Y allá lo estaba esperando. Ya Dios había amonestado a Ananías. Y le dice, ve. Ananías le dice, no, Señor, este hombre, yo he oído que este hombre lleva a la gente preso, que los arrastra, que los mata, que da el voto. ¿Cuántas cosas no le dijo Ananías? Pero Jesús le dice, cuando le habla, le dice, este es un instrumento que escogido, es un instrumento escogido. Por eso es que Pablo dice que fue escogido desde el vientre de la madre, porque él reconoce que Dios lo había escogido, aunque no había conocido a Dios de la manera que lo conocía ahora, como conoció a Jesús, pero él amaba al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, quería servir todo lo que decía la ley, todo lo que ellos ponían, él quería ser fiel. Él dice, hebreo de hebreo, hermano, era tremendo. Pablo era tremendo. Así es que vamos a seguir. Dice, se puso en el camino de Pablo, y Pablo fue quebrantado en él. Fue llevado en una condición de humildad. Quedó ciego. Comprendió que él estaba persiguiendo a Jesús y a sus seguidores. También comprendió las palabras de su maestro Gamaliel, cuando en el capítulo 5 y versos 38 y 39, él cita esta palabra: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallado luchando contra Dios. O sea, Pablo se dio cuenta que lo que Gamaliel dio al consejo aquella vez en el capítulo 5 del libro de los Hechos era una realidad. Él estaba peleando y luchando contra Dios. Le llevaba la contraria. Así es que esto se le hizo claro en ese mismo momento al apóstol Pablo. Vemos que en este verso, el verso 10, Pablo se le adelanta a Jesús a preguntarle, ¿qué debo de hacer? No pudiendo ver, es llevado por sus amigos a Damasco. Allá
Ya Dios tenía un líder judío en Damasco, Ananías, preparado para ministrarle a Pablo, para que recobrara la vista, para que fuera bautizado y para que fuera lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuera bautizado en agua y fuera lleno del Espíritu Santo. También a nosotros nos toca apoyar y dar dirección a los nuevos creyentes, ¿verdad? Para que crezcan en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y vivan una vida conforme a lo que Dios manda. Y la tercera parte nos dice oposición al testimonio de Pablo. Pablo está testificando, todo lo que él hizo fue testificar de cómo él llegó a este camino, ¿verdad? Cómo él llegó al conocimiento del Señor, cómo Dios se le reveló a él, que él le aconteció a él. Entonces él está testificando en su defensa. Oposición al testimonio de Pablo. Hechos 22 del 14 al 21. Dice, él es llamado a los gentiles. Ananías oró para que Pablo fuera sanado. También le habló sobre el propósito de Dios para su vida. Verso 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas. Requerimiento para ser un apóstol. Primera de Corintios capítulo 9, usted puede ver el verso 1, unos cuantos versos siguen hablando de esto, ¿ok? Versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres que has visto y has oído. Ananías es el que dice estas palabras. Estas experiencias prepararon a Pablo para testificar en todo lugar y a todo ser humano. Ananías lo instó a que siguiera su llamado y que invocara el nombre del Señor como lo había hecho Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y verso 21. ¿La? Después pasó 3 años en Arabia y Damasco, porque hermano, Dios se le reveló al apóstol Pablo de una manera increíble. Nosotros lo podemos ver en todas las epístolas que él escribió, cómo Dios le enseñó y cómo él lo trajo hacia nosotros por medio de los escritos. Y vemos la grandeza y las enseñanzas que Dios le dio para usted y para mí. Verso 15. Ya lo leí. En Arabia y Damasco fue regresado y después pasó 3 años en Arabia y Damasco y regresando a Jerusalén le vino un éxtasis. Tuvo una visión de Cristo donde se le decía que saliera de la ciudad porque sus habitantes no recibirían su testimonio. O sea, cuando él vino a Jerusalén, el Señor se le reveló un éxtasis, ¿verdad? Estando en el templo, y el Señor le habla y le dice que se vaya porque realmente no van a recibir su testimonio. Pero Pablo, pensando y viendo que él ha sido transformado, cambiado, que su testimonio es diferente, que pueden ver el cambio que ha habido en él, él le dice al Señor que él quiere testificar ahí. Y dice, sí, ve, pero tu llamado es a los gentiles. Bendecido sea Dios. Dice aquí, saliera de la ciudad porque sus habitantes no recibían su testimonio. Él le argumentó a Dios que sus hermanos recordarían su reputación como perseguidor y verían cambios profundos en su vida. Pero Jesús en su visión le sigue diciendo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Él tenía que ir a Jerusalén y testificar de cómo Dios lo había rescatado y llamado. Y aunque ellos no recibieran el mensaje, pero su propósito sería llevar el evangelio a los gentiles, el cual era su llamado. Pablo estaba bien calificado tanto en su educación como en el conocimiento del lenguaje griego, y como ciudadano romano se le abrirían las puertas en todas las ciudades, tanto judíos
como romanos. Bendecido sea el Señor. Y la última partecita dice, Pablo, el ciudadano romano. Vamos a ver qué acontece Pablo. Porque es que usted y yo debemos de conocer la ley, debemos de conocer nuestros derechos, debemos de saber cuando nos salimos que de las reglas, pues puede venir castigo, ¿verdad? Pero cuando usted la conoce y la sabe y no la usan para con usted, usted tiene derecho de reclamar. Y eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, del 22 al 29. Llegando a hablar a los judíos, le atendieron y lo escucharon hasta al momento que habló de tener un llamado para los gentiles. Aun cuando ellos no aceptaron el mensaje de salvación que predicaba el apóstol Pablo, tampoco querían que los gentiles lo oyeran y menos que lo creyeran. Seguimos en los testimonios y hechos para la defensa de Pablo. El tribuno creyó que Pablo era culpable del alboroto y ordenó que lo azotaran. Esto era común en la administración romana. Hermanos, los azotes, ¿verdad? Como le dieron a nuestro Señor Jesucristo y como le azotaron al apóstol Pablo, y a cuántos más no habrán azotado, hermanos, y seguirán azotando, porque eso es parte de su administración. Sin embargo, era ilegal lo que habían hecho al apóstol Pablo, ilegal azotar y atar a un ciudadano romano sin antes de hacerle juicio. Reconocemos y entendemos que lo que habían hecho con Pablo había sido un abuso, pero ellos no sabían que él era ciudadano romano, y entonces él se expresa y le deja saber que es ciudadano romano y que lo que están haciendo con él no es correcto. ¿Por qué Pablo pudo defenderse así? Porque conocía la ley y conocía los derechos. Usted y yo también tenemos que conocer la ley y conocer nuestros derechos para que nos podamos defender. Bendecido sea Dios. Se parece a lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Mucha gente, lo que pasa hoy. Versículo 25 dice, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Mira, hermano, había un castigo para los que castigaban a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio. Y Pablo estaba siendo castigado por medio de ello, siendo atado e interrogado, y también y él se le iba a azotar. ¿Y qué acontece? Que cuando ellos saben que él es ciudadano romano, ellos estaban en peligro de perder su posición, ¿verdad? Y también de ser castigados, e incluso podían llevarlo hasta la muerte. Así es que a Pablo de declararse que él era ciudadano romano, no solamente se defendió él, sino que defendió al menos a estas dos personas. Bendecido Señor, al tribuno y al centurión. Ok. Dime, ¿eres? Entonces el tribuno vino, ¿verdad? Porque este hombre es un ciudadano romano, ¿verdad? El tribuno vino y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Verso 28. El tribuno le dice que probablemente era uno que había jurado bandera y había hecho profesión de que iba a ser ciudadano romano. Dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y Pablo le responde, pero yo soy de nacimiento. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo conocemos nuestros derechos, conocemos la ley, conocemos qué es lo que nos puede ayudar y defender, es un beneficio para usted y para mí cuando lo conocemos. ¿Okay? Él se defendió, lo habían atado, pero todavía no lo habían azotado, ¿verdad? Se defendió de los azotes y también le defendió la vida y la posición de estas dos personas. El comandante conocía la gravedad del azotar a un ciudadano romano. Podía ser destituido de su cargo e incluso sufrir castigos físicos y aún ir hasta ser muerto. Este hecho de conocer los derechos de un ciudadano
libró a Pablo de ser azotado y también libró a sus interrogadores de que se aplicara a ellos el castigo de la ley romana. Qué bueno es, hermanos, conocer los derechos que tenemos. Pablo es nuestro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo también se defendió y le dijo que también, ¿verdad?, que por qué lo azotaban y por qué lo golpeaban en una vez. Así que usted y yo, nosotros tenemos que aprender esto. Vamos a leer la última parte, ya que tengo unos minutitos. Creo yo que tengo unos minutitos. ¿Qué nos dice Dios aquí? Escucha lo que el comentario nos dice. Las acusaciones falsas de malas acciones pueden generar sanciones costosas o dañar la vida de alguien. También pueden manchar la reputación de uno ante el ojo público. Incluso cuando se emite un veredicto no culpable, el apóstol Pablo soportó un gran número de denuncias que eran a la vez falsas e intensamente personales, siendo acusado de hablar en contra de la ley, el templo y su propio pueblo, los judíos. Sin embargo, Pablo quería limpiar su nombre solo por causa del evangelio. Usted y yo también tenemos que hacer lo mismo. Sirve como ejemplo para los creyentes de quienes se habla falsos testimonios e incluso se los lleva a los tribunales por su compromiso con el mensaje de Cristo. Los cristianos acusados falsamente de haber obrado mal pueden pedir a Dios con confianza que traiga la verdad a la luz. No solo la verdad de su inocencia, sino la verdad de su obra de salvación a través de Jesucristo. Hermano, eso es una gran realidad. Cuando usted y yo somos acusados y tenemos que defendernos, debemos de asegurarnos que seamos, que no nos culpen, pero también debemos asegurarnos de que la palabra del Señor llegue a las vidas. Especialmente cuando una persona hace esto, es porque no conoce a Dios. Así que con estas mis últimas palabras, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Terminé a tiempo. Porque empecé a tiempo. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y Dios bendiga a cada uno de los hermanos allá en la sintonía. A todos pues les damos gracias y los bendecimos en el nombre del Señor. Ok, vamos ahora a despedirnos en oración. Glorificado sea Cristo Jesús. Y así pues concluimos nuestra reunión, la reunión de hoy. Amante Dios, Padre Celestial, gracias te damos por tu bella palabra, Señor. Sabemos, Dios, que ningún ser humano, ningún hombre podía haber, por muy sabio que haya sido o que fuera, haber podido escribir algo, Señor, tan cuerdo, tan elocuente, tan sabio, Señor, como tu palabra. Gracias por ella, Señor. Ayúdanos a estudiarla, a atesorarla, Señor, y también ponerla por obra. Padre, gracias por todo. Ahora, Señor, ha llegado el momento de salir de este lugar. Y no queremos salir solos, Señor, no queremos ir solos. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias y decimos amén, amén y amén. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal que la encontramos en el libro de Números. Números capítulo 6, alabado sea el Señor. Verso 24 al verso 26 y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes. Y les recordamos pues que el domingo estaremos aquí a las 11 de la mañana, si el Señor así lo permite. Y también hay un pasadía el sábado. Pero los hermanos pues como que no quieren salir a pasear. Pero si cualquiera quiera ir a la ciudad de... no ciudad, sino que al área de los Póconos, a las montañas de los Póconos. Entonces, pues, no hay que pagar, pero sí hay que traer los alimentos que usted quiera, pues, consumir. Alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes.
y les decimos good night and goodbye.